Hoy recordamos el sacrificio del almirante Miguel Grau y de sus hombres en el Huáscar. Pues lo que no sabíamos hasta hace muy poco es que en el Huáscar había un corresponsal de guerra, un periodista que registraba los avatares del Huáscar. Ese periodista se llamó Julio Octavio Reyes y gracias al extraordinario documentalista peruano Luis Cam podemos conocer hoy sus emociones y sus percepciones. Los periodistas suelen ser historiadores en primera fila y en el caso de la Guerra del Pacífico, Luis Octavio Reyes lo fue. Jesús Guerra estuvo en el estreno del documental de Luis Cam y tiene el reportaje. Nada más propicio este día que ver juntos El corresponsal del Huáscar, el documental de Luis Cam, en la pantalla gigante del auditorio de Telefónica. Con la complicidad de la oscuridad y el silencio, gracias a la precisión de detalles de las crónicas del corresponsal del Huáscar, el periodista de la época Julio Octavio Reyes, regresamos a los años de la guerra con Chile para seguir hora tras hora la campaña del Monitor Huáscar, liderado por el héroe comandante Miguel Grau. En la víspera, mientras la Marina ensayaba el homenaje a Grau, en el Museo Naval del Callao, Luis Cam nos contó que es un apasionado de la figura de Miguel Grau. Bueno, mi admiración por Grau me llevó a leer una biografía de él, escrita por el doctor José Agustín de la Puente. Y en esa biografía detalla el autor que había un periodista a bordo del Huáscar. Entonces eso llamó mi atención, ¿no? O sea, qué interesante este dato, que había un periodista. ¿Pero qué escribió este periodista? Y entonces ahí fue la investigación de encontrar las crónicas y leerlas, ¿no? O sea, leer las crónicas del corresponsal ha sido como encontrar un tesoro para la historia del Perú. La narración del documental se basa en forma exacta en los textos originales de las crónicas de Julio Octavio Reyes, las mismas que publicó durante la campaña naval de la Guerra del Pacífico en el diario La Opinión Nacional. Para este medio, Reyes informaba mientras estaba a bordo siguiendo todo lo que pasaba en el Huáscar. Son las 6 de la mañana, menos 25 minutos, y reina a bordo gran excitación. El comandante sobre la cubierta dirige la palabra con enérgico entusiasmo a la dotación formada en 2 filas. Sus sencillos pensamientos, impregnados de verdadero patriotismo, conmueven y entusiasman a sus subordinados. Tripulantes del Huáscar, ha llegado la hora de castigar al enemigo de la patria. Y espero que lo sabréis hacer, cosechando nuevos laureles y nuevas glorias dignas de brillar al lado de Junín, Ayacucho, Aptao y 2 de Mayo. ¡Viva el Perú! Otro aporte importante del documental El corresponsal del Huáscar es poder escuchar las auténticas arengas con las que muy inspirado Grau infundió valor a sus marinos antes de cada combate. Julio Octavio Reyes, al pie del héroe, no se perdió ni una palabra. Valientes del Huáscar, la suerte nos coloca por tercera vez al frente de los enemigos y dentro de breves minutos nos empeñaremos en la lucha. No exijo vuestro arrojo y serenidad, porque ya habéis probado elocuentemente que os sobran para combatir y confundir a los enemigos. No importa que sus fuerzas sean superiores, porque tenéis un corazón aún mucho más fuerte, pues se haya blindado por el ardiente fuego del patriotismo. Y venceréis, porque nuestra causa es santa y porque defendemos no solo la honra de nuestra patria querida, sino también de una república hermana y aliada. ¡Tripulantes del Huáscar! ¡Viva el Perú! ¡Viva!
Con sofisticada técnica de animación, el documental recrea la lucha naval reportada por las crónicas del corresponsal del Huáscar. La exactitud es suprema. Aquí el relato del corresponsal Julio Octavio Reyes sobre el combate de Iquique entre los buques peruanos Huáscar e Independencia contra las naves chilenas Esmeralda y Covadonga. El tercero en el centro de su costado de estribor es con 10 millas de velocidad, junto con 2 cañonazos de A300. Este es el golpe decisivo. El buque se abre en 2 partes. Y en ese mismo instante en que se hundía, nos hizo fuego con uno de sus cañones de popa. El cuadro que se presenta entonces a nuestra vista es terrible, desgarrador. Parece una pesadilla. La Esmeralda desaparece súbitamente y solo vemos en las aguas a sus tripulantes asidos a los fragmentos de madera. El buque tenía 203 tripulantes. El corresponsal del Huáscar destaca el lado humano de las tensas jornadas de la guerra, vividas por toda la tripulación al mando de Grau. Es memorable en el documental el reporte de Julio Octavio Reyes del rescate de Grau a los náufragos chilenos vencidos. Son las 12:10 del mediodía, cuando cesa el hundimiento de la nave. Corremos a popa, soltamos los salvavidas y arreamos las embarcaciones menores, que muchas de ellas están averiadas. Después de ello, lleva a cabo un hecho, digamos, memorioso, insólito, heroico en su espiritualidad. Decide rescatar a los náufragos de la Esmeralda, que son 62. Los oficiales y el personal se extraña de ello. En la época del combate de Iquique, y antes y después, en código de guerra no está, no existe que usted deba rescatar náufragos, enemigos del buque. Eso no existe. Eso no se hace. No se hace ahora. Tampoco antes, ¿no? Tampoco antes. Pero esa actitud de Grau, se puede decir, es insólita. Todos fueron salvados. Los que no vinieron a bordo fue porque habían muerto, pues nadie pudo llegar a tierra por la distancia. Al llegar los soldados a nuestro costado gritaron: ¡Bravo, comandante Grau! ¡Vivan los valientes e hidalgos peruanos! A lo que le contestaron la oficialidad y tripulantes: ¡Bravo, valientes chilenos de la Esmeralda! No hacemos sino cumplir con nuestro deber. 2 años y medio de investigación le tomó este destacado trabajo a Luis Cam, con el apoyo de renombrados historiadores y el auspicio de Telefónica del Perú. La obra termina siendo un regalo a los peruanos en busca de ejemplos inspiradores que deberíamos seguir desde cualquier oficio en el que nos haya puesto la vida. Que Grau, lo vemos aquí, que extraña a su familia, al Grau que es humanitario con el desvalido, el Grau que hace que la tripulación del buque enemigo se pueda salvar antes de llevarlo a pique, el Grau amigo de sus oficiales, también pues reconocido y admirado por sus subordinados, el Grau que tiene temor a la muerte, el Grau enérgico, el Grau incluso practicante, porque se menciona en el documental, lo dice el doctor José Agustín de la Puente, que en julio, cuando llega al Callao, va a confesarse con el padre Gual en Los Descalzos. Y él le dice a su amigo Pasoldán: ya está todo listo, ya me confesé, ya puedo ir al frente nuevamente. Las crónicas del corresponsal del Huáscar son 22. El documental ha tomado solo una parte de ellas. Las demás están cuidadosamente compiladas en este libro, ligado al documental y ya a la venta. Un día como hoy, nuestros tatarabuelos escucharon una noticia que nunca hubiesen querido tener: la captura del monitor Huáscar a cargo de la Armada chilena. Un periodista la transmitió en sus crónicas. Ese fue Julio Octavio Reyes, el corresponsal del Huáscar. Cecilia. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con otro sentimiento.